no un Estado amorfo, bobo, un Estado que se ponga al centro de la dinamización de la economía real. La economía real tiene que ver con la obra pública. Vos que sos un amante de los números, ves que el presupuesto de este año tiene 2.2 del PBI y el presupuesto de Macri, que juraba porque era ingeniero de infraestructura, tenía 1.1. Me decís, pero eso, Victoria, ¿cambia o no cambia la vida? Mira. De hecho, vos tenés un estudio del BID que trata la ineficiencia técnica del gasto público. Dicho informe muestra que la peor región del mundo es América Latina, con una ineficiencia técnica del gasto de 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%, es un escándalo de ineficiencia. Roleplay. No, pero hay algo peor todavía. Sí. De esos 7,2 hay 5 puntos que el BID lo llama filtraciones. Choreo. Suele decir que en realidad, por ejemplo, te lo hago con un ejemplo, la obra pública genera empleo. Es falso. No genera empleo la obra pública genera impuestos, porque vos la tenés que financiar. Entonces, ¿con qué la financiás? Con impuestos. Por ejemplo, puede ser impuestos presentes. Entonces te suben los impuestos hoy, te destruye consumo en otro lado. Vos mismo, Daniel, acabas de decir, voy a consumir más, por ejemplo. Claro. Otra cosa que puede hacer es financiarlo con emisión monetaria, o sea, con generar inflación, es decir, un impuesto a los que menos tienen, o sea, el más regresivo de todos los impuestos, porque castiga entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O lo puede financiar con deuda, una inmoralidad total y absoluta, porque lo hace sobre las generaciones futuras, sobre gente que ni siquiera vota, gente que no vive, gente que ni siquiera nació. A ver, entonces, eso, digamos, hay que entender la inmoralidad, digamos, del cobro de impuestos, ¿sí? Porque además, aun cuando vos si supusiéramos que el Estado tiene esa inteligencia que se arroga, que es prácticamente ser Dios, por eso el último libro de Hayek se llama La fatal arrogancia, porque para poder gastar el Estado en lo que vos querés, tendría que ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, claramente es algo que no tiene. Y entonces, pero al margen de eso, aun cuando gastar en lo que vos querés, en el medio no deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos. Y aun cuando fueran honestos, tampoco lo podrían hacer bien, porque nadie puede gastar bien el dinero de otros en otros, que es lo que hace el Estado, ¿sí? Y además avanza sobre tus libertades individuales porque no te deja disponer del fruto de tu trabajo. Es decir, cuando vos te pones a pensar, el Estado es un ente monstruoso, ¿sí? Y que debería de largo plazo ser eliminado. ¿Cómo se explican los 105.000 muertos? Jonathan, se explican como se explica lamentablemente los índices de mortalidad y letalidad del COVID en el mundo. No. A mí me parece, Jonathan, que ese es un terreno... Somos uno de los países con más muertos, vos lo sabés. A mí no me gusta, Johnny, sobre todo porque no solamente me parece que todos en este tiempo hemos perdido amigos, a conocidos, a compañeros de trabajo, a familiares directos, y me parece que es un tema... A mí no me gusta utilizarlo políticamente, Johnny. No me gusta porque me pone realmente muy mal, porque creo que todos los países han sufrido. ¿Por qué crees que esa pregunta es utilizarlo políticamente? Porque creo que la oposición política hizo utilización de los números de los muertos por COVID. La Provincia de Buenos Aires, respecto de lo que se dice ese día, no necesariamente responde ese día, sino algunos otros días anteriores. Pero no anteriores de cualquier tipo, hasta 2 meses atrás. Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia, accedió a hablar, y yo agradezco mucho esto, y nosotros le preguntamos, a ver, ¿tenemos concretamente el número de personas que fallecen? ¿Por qué? ¿Por un dato morboso? ¿Porque nos importa hacer una estadística con montones de familias que han fallecido? La respuesta es no. Mira, nosotros aprendimos algo en esta pandemia, en 5 meses de cuarentena. Que para saber si hay que flexibilizar o no las actividades hay que tener 4 registros importantes. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas están contagiadas? ¿Cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas? ¿Y cómo se replica el virus? Esto nos lo explicaron desde el presidente de la Nación con gráficos eternos hasta los infectólogos. Y ayer nos enteramos que este dato, el de los fallecidos, no es fidedigno. Estoy diciendo exactamente lo que dijo el viceministro. Entonces, mi pregunta es, si no es fidedigno, ¿cómo hago las curvas? No estoy siendo desestabilizante. La verdad que importa poco, pero este programa ha recibido, y los periodistas hemos recibido, insultos, denuestos, quieren desestabilizar al presidente, son unos hijos de puta que merecen contagiar, sí.
este gobierno en la categoría de un gobierno genocida, un gobierno asesino, que por no dejar de robar asesinó a 33.000 personas. ¿Asesinó, decís vos, literal? Sí, claro, porque a ver, ¿cuál es el método científico para combatir una epidemia? Básicamente se llama SIR, el modelo, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, y el truco fundamental está en hacer testeos masivos. ¿Y acá por qué no se hicieron testeos masivos? Porque con los testeos no podían robar, porque habían que importarlos y eran licitaciones transparentes. Entonces, como no quisieron dejar de robar, terminaron asesinando a 33.000 personas. Este gobierno que tanto, digamos, hace Araraca con su lucha por los 30.000 desaparecidos que nunca los logran probar, ¿sí? Bueno, encima, como si todo eso fuera poco, en un solo año mató más que lo que la dictadura en 7, lo que ellos declaran. Por lo tanto, digamos, estamos en un desastre sanitario, además. Y lo otro es que, si bien todo el mundo está mostrando una recuperación en B corta y Argentina mostró eso, ¿cuál es el problema? Es que nos va a ser muy difícil volver a los niveles iniciales. ¿Por qué? Porque el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por Alberto Fernández de Kirchner, alias el fantoche o el títere, sí, básicamente, ¿qué es lo que hizo? Con la cuarentena cavernícola mandó a decenas de miles de empresas a la quiebra, destruyó 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, si Argentina muestra una B corta, ya le amputó parte del brazo derecho, lo cual no era de extrañar en un gobierno de izquierda imbécil como este. Ahora, el manejo de la salud fuimos espantosos. A ver, el año pasado, si hubiéramos hecho las cosas como un país promedio, hubiéramos tenido 10.000 muertos, tuvimos 40.000. Es decir, la negligencia del gobierno en el manejo de la pandemia, testeando muy poco, ¿sí?, nos costó 30.000 vidas humanas. Ahora, con el desastre que están haciendo, con la lentitud en el proceso vacunatorio, ¿sí?, hay estudios que ya muestran que por culpa del gobierno se perdieron 30.000 vidas más. Digo, este es un gobierno genocida. ¿Qué le voy a estar ponderando este desastre? Digamos, o sea, si es un gobierno asesino. Pero a ver, todos los gobiernos tuvieron muertos, digo. Está bien, pero a Argentina le fue peor que a todos. Mira, peor que a Brasil, no. A ver, pero de vuelta. Estados Unidos pero ¿por qué te tenés? Digo, primero que no es cierto, pero digo, cuatro guerras. Estados Unidos tuvo 4 guerras. Pará. A ver, vos. No que defiendan a los muertos acá, ¿eh? No. Es decir, a ver, pero ¿por qué, digamos, esa falacia de compararse siempre contra el peor? Ni siquiera te estoy diciendo que compares contra el mejor, ¿sí? Ni siquiera pido. Bueno, pero vos decís que somos el peor. Ni siquiera pido, ¿sí?, que nos comparemos contra los modelos que yo propuse acá. Por ejemplo, como el modelo de Israel. Ni siquiera pido eso. Pero al margen de eso, a ver, cuando yo tomo la cantidad de muertos promedios en el mundo, o sea, comparo contra el promedio, si yo, digamos, hubiera tenido un proceso de testeo parecido para tener el resultado del problema, o sea, hubiera muerto 10.000 personas en Argentina. Murieron 40.000 el año pasado, porque esto tiene un problema de estacionalidad. Ahora es todavía mucho más complejo porque hay más variantes. Entonces, digamos, en el momento del año donde medís no es menor. Pero cuando vos lo medís... Es un tema muy sensible que yo no lo metería en la campaña, porque demostrar fácticamente que hubo más muertos de lo que había es difícil. Pero bueno, sí, no, es difícil no, para los que no saben matemática. Para los que, digamos, justamente no sabemos matemática es más salud. Fácil. La vacunación VIP. Sí. Que vas a decir, no es vacunación VIP, poner el nombre que quieras. ¿Qué te generó? ¿Asco, dolor o nada? ¿Cómo no me va a generar nada si tuve que ver cómo nuestro ministro de Salud, Ginés González García, una eminencia en materia sanitaria en la Argentina... Una eminencia que permitió pero bueno, por eso te digo, no fue un delito y fue un error tremendo. ¿No fue un delito? No fue un delito porque lo dijo la jueza que tomó la causa. Claro. Bueno, ¿qué crees que diga? Yo no soy jueza, Johnny, yo respeto. Si, cada uno respeta el fallo que le parece. ¿Fue una inmoralidad o no? Para mí fue un error garrafal. Primero... Pero ¿por qué digo un error? Porque lo ha dicho Ginés incluso en la causa. Digo, me parece que acá entramos en un detalle donde ya el presidente ha sido ejemplar. Le ha pedido la renuncia y yo tengo que hablar de verdad de lo que veo a partir de ese hecho. No a los vacunados. Hubo irregularidad de los dos lados, digo, de los que fueron a pedir una vacuna. Pero siguen estando en el cargo. Zanini no renunció. Perdón, vuelvo a repetirte. Todo el andamiaje de esa causa está demostrando, y no me quiero meter... Ya se agarra la cabeza. ¿Quién es Sofía Pachi? Yo ya contesté, Johnny, me parece pero no te escuché. No, pero me parece que es importante volver a la agenda de las preocupaciones de la gente. Yo voy a decir una sola cosa. A mí no me gusta cuando veo que el periodismo
tiene que hacer preguntas, por supuesto, pero cuando califica Cabaret en Olivos, a mí me parece que hay una falta de respeto a la investidura presidencial. ¿Quién es Sofía Entonces, Racci? en todo caso, pregúntenle al secretario general de Presidencia en el marco de qué había una contratación de Sofía Pachi. Yo ya lo dije en otros medios, la conozco como asistente de Fabiola Yáñez y punto. Todo lo demás son adjetivos descalificativos para un personal que tiene asignado una tarea, misiones y funciones específicas. ¿Qué hacía? Me parece importante volver a repetir, es un asistente de Fabiola Yáñez en el marco. Y me parece, Jonathan, que hay descalificaciones que me parecen una falta de respeto a la investidura presidencial y no me gusta. ¿Sabés lo que a mí me parece? Me gustan las luces de colores y Cabaret. ¿Sabés no lo que a mí me gusta. parece una falta de respeto? Lo que pasó con el papá de Solange Mucio. Eso me parece una falta de respeto. ¿Te acordás lo que le pasó? ¿A quién? Al papá de Solange Mucio. A ver. ¿No te acordás? No lo dejaron entrar a Córdoba para despedir a su hija. Fue tremendo, sí, Claro. ahora lo recuerdo muy bien. Ahí está. Bueno, pero vuelvo a repetir. Eso fue una falta de respeto. Mientras tanto en Olivos pasaban cosas. No, ese tipo de adjetivaciones y ¿Qué descalificaciones me qué parece que adjetivación? no están basadas en ¿Cuál fue el hechos adjetivo que usé? Este canal, que supongo que Pagni trabaja aquí, ¿no? Bueno, Compagni titulan Cabaret. Entonces yo digo, bueno, un poco de cuidado. Pero lo digo de verdad. No, pero bueno, las editoriales hablan. Sí. Yo creo que de verdad, para cuidar, algunos son, viste, los reyes de la República, las instituciones, pero descalifican de manera constante Victoria, y adjetivizan con datos que no son. Reuniones sociales, Vuelvo a festejos de repetir. cumpleaños, Todo lo que tengan que adiestramiento preguntar, de perro, peluquería VIP. Vuelvo ¿Qué a decir, quien está acá es precandidato en la provincia de Buenos Aires, tiene responsabilidades para poder comunicarme con una población que tiene que saber que el 12 de septiembre se votan diputados y diputadas. Viste los Olivos, Pucci, Sí. Susi, Pipi. Sí. En el medio de la cuarentena había un peluquero VIP, había un adiestrador de perros VIP. ¿Qué te generó? Mi reflexión, y si vos querés como título principal, es Alberto Fernández sistemáticamente demuestra que es un inmoral. Que es muy distinto a ser una moral, porque una moral, digamos, puede ser un... No tiene. Claro, no tiene, y puede ser que sea tonto. Pero el inmoral va en contra y acá es el punto. Mirá, yo como liberal, que creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, vos metete en la cama con quien se te dé la gana. Obvio, nadie discute eso. Punto uno, pero no me hagas pagar la cuenta a mí. O sea, si vos querés llenar la Quinta de Olivo de meretrices, a mí no me importa, pero no me hagas pagar la cuenta. O sea, digo, si vos te querés hacer el gran partusano, hacelo. ¿Me entendés? Pero no me hagas que la cuenta, digamos, o sea, no salgas a hacerte el galán en un cabaret con mi billetera. Punto uno. Igual el tema no eran las meretrices, como le decís vos, Bueno, sino los privilegios que tenían en el medio de una cuarentena. ¿Sabés lo que decía Jack el Destripador? No. Vayamos por parte, no puedo hablar tres cosas a la vez. No, está muy bien. Entonces, primer punto, digamos, o sea, esa cuestión en el plano de, vos podés hacer lo que quieras, pero no me podés obligar a mí a pagar la cuenta. O sea, con lo cual, el problema es, también hay un problema de índole moral. Claramente. ¿Me entendés? O sea, Claramente. porque me estás haciendo pagar la cuenta. Y no solo eso, como si todo esto fuera poco. Esto ocurrió en el medio de la pandemia, mientras que a nosotros nos encerraban, el señor estaba de fiesta. Es decir, a nosotros nos quebraban los negocios, se perdían puestos de trabajo, la gente caía en la pobreza, en la indigencia, se moría de hambre y él estaba a pura fiesta. Y a todos nos pegó de alguna u otra manera. O sea, porque vos decís, ¿sabés qué? Mirá, yo digamos, tengo la dicha de que Conan me hizo abuelo de Murray, de Milton, de Robert y de Lucas. O sea, mis hijitos de cuatro patas. O sea, digo, cada cual tiene su cosa, ¿no? Dale que tengo que cerrar. Bueno, ¿sabés qué? Yo, digamos, o sea, tenían hábito de manada. Cuando vi lo que se venía, me comprendés, me los tuve que llegar para una guardería. Después de 1 año y medio, no los puedo juntar más. ¿Me entendés? Porque son bichos que pesan más de 100 kilos. Si se enojan, me comen. ¿Me comprendés? Pues digo, es por una cuestión obvia de física. Claro. ¿Me comprendés? Entonces me sometió a un montón de sufrimiento, de no poder verlos, ¿me entendés? O sea, y ¿sabes qué? Ahora digo, tengo que mudarme, tengo un despiole enorme. Mientras que este señor se enfiestaba. ¿Me entendés? O sea, no dejaba juntar a la gente porque éramos todos asesinos y sucede que él, digamos, tenía grandes reuniones y se juntaba con un montón de gente, ¿sí? Y te tenías que bancar, ¿me entendés? Que cuando le marcabas todos los errores que
cometían, había, digamos, un inmoral también, Pedro Can, que decía: el que está en contra de esto es un asesino, el que está en contra de lo que nosotros proponemos es un asesino, cuando en realidad este gobierno demostró ser un gobierno genocida, porque el año pasado, con un único virus, ¿sí? Digamos, con una variante, mientras que si hubiéramos hecho las cosas como un país promedio, hubiéramos tenido 10.000 muertos y tuvimos 40.000. O sea, este gobierno se cargó 30.000 personas. Ahora pasamos los 105.000. Y si hubieran vacunado como correspondía, tendríamos que tener por lo menos en este año 30.000 muertos menos. O sea, este es un gobierno asesino. Por lo menos lleva a asesinar a 60.000 personas. Bueno, gracias, Javier.